Libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice la palabra de Dios: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Alguien diga amén. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y mira esto, versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Primera de Reyes, capítulo 19, también versículo del 1 al 6. Dice la palabra: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Para el que no entiende bien el contexto, Jezabel le está diciendo: te voy a matar. A mí, como una suegra, te voy a matar. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Levanta tus manos bien alto al cielo y dile: Padre mío, ábrame, porque te escucho. Una vez más: Padre mío, háblame, porque te escucho. Ahora que soy en el cielo: Padre mío, háblame, porque te escucho. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Un saludo a los pastores mallorquín desde San Diego, nuestros compas. Denle un fuerte aplauso. Son mis grandes amigos. Y cuando digo grandes, porque es mucho más grande, pero eso es otra cosa. Bienvenidos, Dios les bendiga. Dale la mano a la persona que está a tu lado y dile: qué bien te ves. Ahora siéntate y deja de estar piropeando gente. El servicio pasado yo prediqué un mensaje titulado: no mires al burro. No mires a los lados en este momento, porque... Y el mensaje trataba con el hecho de que no podemos poner nuestros ojos en nuestras debilidades y defectos, sino en la fortaleza y el poder de Dios. La razón por la cual le titulé a esto así es porque cuando Jesús entra en Jerusalén y muchos gritaban: Hosanna al que viene en nombre del Señor, el burro pudo haber pensado: están hablando de mí. Y el burro, me imagino que hizo dijo: voy a salir en Facebook. Facebook es el Facebook latino. Escucha lo que te voy a decir. La gente gritaba, la gente alababa, la gente sacaba palmas, no por el burro, sino por quien venía encima de él. Y hoy yo te puedo decir a ti: usted sigue siendo burro, pero la unción que usted carga, la gloria que lo lleva,
Es la Biblia que dice que somos literalmente vasos de barro, pero llevamos un tesoro dentro. Lo de afuera sigue siendo barro, lo de afuera sigue siendo carne, lo de afuera sigue siendo natural y terrenal, pero lo que llevamos dentro es glorioso, celestial, se renueva cada día, va de gloria en gloria. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle. Pues hoy yo voy a seguir en la misma línea, más o menos. Y yo voy a enseñarte el por qué usted debe de poner sus ojos en Dios y no en usted. Y yo le he titulado este mensaje: el poder de la fragilidad. Escucha lo que voy a decirte, porque esto es muy importante. Acabamos de leer dos textos. Acabamos de leer Primera de Reyes 17:1-6 y Primera de Reyes 19:1-6. En el primer texto vemos a un hombre poderoso. Nadie conocía a Elías, nadie sabía quién era. Pero en ese momento el hombre se paró, apuntó su dedo al cielo y dijo: los cielos se van a cerrar. Y desde ese momento el hombre se hizo famoso. ¿Tú te imaginas lo que es tener el poder de cerrar el cielo? Ah, no, pero ustedes no están oyendo. Ustedes no están oyendo. Eso es un profeta. Usted sabe que hoy hay muchas profetas, no profetas. Y son los profetas que te dicen: y esta te dice el Señor, alábame, alábame, alábame. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo no estoy cantando. Cállate la boca. Estoy tratando de alabarle, porque tú estás hablando. No puedo. Esos no son profetas, son profetas. Pero hay hombres de Dios y hay mujeres de Dios que pueden hablar a los cielos. Los cielos se cierran. Hay algunos aquí que están entendiendo lo que la palabra está diciendo. Y Elías nadie lo conocía, pero en ese momento el hombre se hizo popular y todo el mundo comenzó a hablar de un profeta que podía cerrar los cielos. Alguien debió decir amén aquí. Escucha esto, porque es importante. Este hombre, en el versículo 1 de Primera de Reyes 17:1, él pudo cerrar los cielos. En el versículo 2, el Señor le habla directamente al oído. El hombre tenía discernimiento. En el versículo 3, el hombre se mueve en total fe. En el versículo 6, él llega al lugar donde Dios le dijo, a la hora que le dijo y de la manera que le dijo. Y cuando llegó allí, aunque había hambre en la tierra entera, había carne y había pan. Hay alguno aquí que está entendiendo lo que la palabra está diciendo. Él confirmó en ese momento que Dios era extremadamente poderoso. Pero eso no se acaba allí, sino que el hombre tiene tanta fe que el hombre mantiene el milagro corriendo por días, semanas y meses. Una cosa es ser bendecido, otra cosa es caminar en bendición. Una cosa es desatar la gloria de Dios, otra es vivir sumido en la gloria de Dios. Y el hombre mantiene el milagro. Y yo no sé si tú eres de lo que son. Ahora hay todo tipo. Hay anti-prosperity, prosperity super plus, prosperity hyper duper. A mí no me importa quién tú seas. Lo que yo sí sé es que mi Dios sabe tender mesa en el desierto. Él sabe hacer llover pan. No hay una cosa que falte que Dios no la pueda proveer. Alguien debió decir amén. Y ese día Elías llega y encuentra la mesa puesta. Cuervos habían preparado la mesa para él. El hombre de fe se sentó y comenzó a comer hamburgues divinos. Los cuervos llevaban un sombrerito de Uber Eats. Y cuando el tipo le daba hambre, aparecían los tipos con sus hamburgues. No, oye lo que te voy a decir, porque esto es importantísimo. ¿Y quién estaba cocinando ese pan? ¿Y quién estaba cortando esa carne? O tú me vas a decir que los cuervos iban y buscaban carne podrida en el suelo. Porque hasta donde yo entiendo no hay ningún cuervo carnicero. O sea que Dios preparaba la provisión.
y se las entregaba a los cuervos, y los cuervos la traían tal y como Dios la envió. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien está entendiendo? Y mientras toda la tierra, alguien diga toda la tierra, mientras toda la tierra tenía hambre, el profeta estaba recibiendo su provisión. A mí no me importa cómo va la economía aquí o en China o en África. A mí lo único que me importa es que yo soy hijo de Jehová Jireh, y Él es el Dios que Parece que hay alguno que está entendiendo el mensaje aquí. Pero amárrate los pantalones, porque aquí es donde vienen los heavy duty, funky, Robbie Wow. En Primera de Reyes 17, 1, 6, nosotros vemos un hombre empoderado por la fe. Vemos un hombre ungido. Vemos un hombre con dones del Espíritu. Vemos un profeta de Dios. Vemos un hombre, aleluya, con millones de seguidores en Facebook. Pero en Primera de Reyes 1, 19, 1 al 6, vemos un hombre sin fe. Vemos un hombre lleno de temor. Vemos un hombre corriéndole a Jezabel. Vemos un hombre que no tenía fuerza, sino agotamiento. Vemos un hombre que no estaba oyendo a Jehová, sino lo que Jezabel decía. Vemos un hombre que no tenía deseo de orar o buscar de Dios, sino de quejarse y decir me quiero morir. Vemos un hombre que tenía una autoestima por el suelo, porque decía yo no soy mejor que ninguno de los pecadores de mis padres. Vemos un hombre que no tenía comunión con Dios ni fe en Dios, porque fue capaz de decir a Jehová, basta ya Jehová, estoy harto de esto, estoy cansado. Ese no era el Elías que le habló a los cielos. Ese no era el Elías que tenía el poder que nosotros conocemos. Ese no era el Elías que podía poner a Jezabel a temblar, sino más bien el Elías que estaba temblando por una palabra de Jezabel. Y aquí es donde viene lo importante. Cuando Elías tenía fe, el Señor le envió cuervos para que le dieran pan y carne. Pero cuando Elías perdió su fe, el Señor dijo, ni siquiera cuervos le voy a enviar. Los ángeles del cielo vinieron a cocinarle al hombre de Dios. Yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy, pero Él sigue siendo tu Dios, en las buenas, en las malas. Oh, no, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Aleluya, aleluya. Cuando él estaba empoderado, Dios le envió cuervos. Pero cuando estaba hecho una porquería, Dios le envió ángeles. Y escucha lo que te voy a decir. Eso tiene una respuesta. Y la respuesta es que hay más poder en la fragilidad que en nuestra fuerza. ¿Ustedes saben cuál es el problema que tenemos nosotros? Que nosotros tenemos una fe cavernícola. Se nos enseñó, bueno, todo saldrá bien. Malo, todo saldrá mal. Eso es cavernícola, chicos. Usted tiene un sonido cavernícola por ahí que me ponga. ¿Hay algún sonido cavernícola? Mira, déjame decirte una cosa. Es como, dile que está a tu lado. Me good. Everything will be good. Me bad. Everything will be bad. ¿Qué tontería acabas de decir? Pero esa es la mente que tenemos nosotros. Somos unos cavernícolas todos. Somos el eslabón perdido. Somos los cristianos. Porque nos hemos agarrado a ese cuentazo de que para que todo salga bien yo tengo que ser perfecto. ¿Quién te dijo eso a ti? Es por eso que nunca has logrado creer en Dios con todo el corazón.
Porque mi compadre, a veces usted lo hace todo bien y todo sale mal. Y a veces usted lo hace todo mal y todo sale bien. ¿Por qué? Porque usted no puede poner sus ojos en su conducta. Usted tiene que ponerlo en la bondad de Dios, en el favor de Dios. Usted tiene que poner sus ojos en Jesús. La Biblia nos lo dice una y otra vez. Usted no puede quitar sus ojos de Jesús. Usted no puede quitar sus ojos de Dios. Porque en el momento en que pones tus ojos en ti, tu fe comienza a destruirse y a desvanecerse. Porque usted es un saco de locuras. Yo no. Yes, you. Usted mismo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si tú no entiendes esto, Elías era como tú y como yo, que en momentos podíamos estar fu y en momentos estábamos fa. En momentos volábamos y en otros nos arrastrábamos. Y la gloria de Elías nunca fue Elías, sino el Dios de Elías. Y lo mismo vengo a decirte hoy: es por Dios, para Dios, en Dios. Dile que está a tu lado: fue a ti que te vinieron a predicar hoy. A mí me viene un tipo los otros días y me dice: pastor, tú tienes que aprender a comer. That is so gay. Lo dijo así como muy bien fino. Tienes que aprender a comer, porque el que come bien está saludable. El tipo nada más comía ensaladita con pollo, sin dressing, ni tomate, porque el tomate es de acidez. Y le cayó una bacteria de E. coli, con cola pero de dragón. Porque mucha gente no entiende que el 85% de los pollos en Estados Unidos tienen salmonela. Y que el 80% de las lechugas en Estados Unidos tienen una bacteria que se llama E. coli. Entonces el tipo, comiendo su pechuguita con su ensaladita, se desguabinó. Y me tocó irlo a ver al Hollywood Memorial East. Y el Hollywood Memorial East tiene un McDonald's abajo. Y a mí no me gusta McDonald's, pero yo compré unas papitas y me las escondí, subí, entré al cuarto comiendo papitas de McDonald's. Y él me miraba y él quería decir: tú me estás relajando, ¿verdad? Tú me estás relajando. Y yo decía: entonces la ensalada, fue la ensalada que te dio la bacteria, me dijeron, Pero si así que nosotros hacemos. Si usted come bien, todo le va a ir bien. Ahora está todo el mundo en el keto diet. Keto viene de ketoyazo. Como que usted va a comer así toda su vida, ¿verdad? Yo me como 3 albóndigas al día. Ajá. Y cuando se salga de la dieta y le pase por el lado a un sándwich cubano. Keto, ketoyo. ¿Tú no crees en dieta? Hombre, agarren la onda. Oigan lo que estoy diciendo. No siempre hacemos las cosas bien y salen mal. Y no siempre hacemos las cosas mal y salen bien. Usted no puede vivir pendiente a su conducta. Usted tiene que vivir por la fe en el Rey de Gloria. Usted tiene... Yo tengo un amigo que se estaba entrenando para un triathlon. Siempre le decía: oye, pero tú nunca has visto carros de fuego, chariots of fire, que dice que cuando le caía el Espíritu Santo, tan 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 tan. Ustedes han visto esa película, ¿verdad? Y ese era un hombre que en los años 1600, para que después no digan: este hombre no sabe lo que está hablando. Es una historia real. Y dice que él empezó a correr, pero que cuando le caía el fuego de Dios, eso era como que le encendían dinamita. Y el tipo literalmente se volvía Björk. El tipo volaba.
Y yo le decía al amigo mío, oye, ¿por qué es que tú no vienes al Señor? Tú eres un atleta, eres conocido, te estás convirtiendo en una sensación, bro. Dale la gloria a Dios. No, pues tú sabes, más tarde, ahora mismo, lo mío es esto. Mano, y lo atropelló un camión en su bicicleta, entrenando para un triatlón. ¿Se murió, pastor? No, pero lo dejó a vino. Eso no vuelve más nunca a correr, mira, ni que le caiga atrás un perro. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy tratando de decir? No siempre tú haces todo bien y te va a salir todo bien. Usted nunca puede basar su fe en su conducta. Usted nunca puede poner sus ojos en sí mismo. Usted nunca puede ponerse a mirar lo que hace, lo que piensa, lo que cree. Usted tiene que depender de Dios. Usted tiene que buscar de Dios. Usted tiene que vivir bajo la sombra del Omnipotente y habitar al abrigo del Altísimo. Hay alguno aquí. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, y separados de mí, aunque sea recontra hyper mega duper bueno y hagas todo bien, una mente homogenizada y pausterizada, usted nada lo va a lograr. Porque la clave está en estar amarrado al Rey de Gloria. Aquí viene. Él no es solamente tu Dios cuando estás empoderado en la fe. Él no es solamente tu Dios cuando estás firme en la esperanza. Él no es solamente tu Dios cuando estás bautizado en pureza. Él no es solamente tu Dios cuando estás lleno del Espíritu. Él no es solamente tu Dios cuando estás en tu asignación y haciendo su voluntad. Él es tu Dios en las altas, en las bajas, en la orilla o en el mar, en el temblor de tierra cuando hay paz. Él sigue siendo tu Dios en la muerte, en la vida, en lo bueno, en lo malo, de día y de noche. Él es tu Dios, Él es tu Dios, Él es tu Dios. En el día el pueblo caminaba siguiendo una nube, pero cuando desaparecía la luz y venían las tinieblas, el pueblo seguía caminando porque había una columna de fuego. Cuando hubo hambre, a pesar de que eran los más chismosos, hijos del diablo, criticadores, rata de dos patas. Segunda de Paquita 26. A pesar de sus críticas, Dios hacía llover maná. A pesar de su rebeldía, Dios soplaba y venían las codornices. A pesar de las cosas que hacían, el agua brotó de la roca. Porque ¿de qué serviría si Dios solamente será bueno cuando yo soy bueno? Ah, no le gustó, ¿verdad? Oh, no, porque a nosotros nos encanta el ser santos, sancochos. Oh, no, porque tú sabes, no entiendo por qué salen las cosas mal. Si yo, Jehová, soy más bueno que el pan de tapita. Es que eso nunca determinó que tú llegaras o no llegaras, que tú obtuvieras o no obtuvieras. Lo que lo determina es el favor de Dios. Y cuando Elías estaba fuerte, el Señor le proveyó. Pero cuando se debilitó, le proveyó aún más. La Biblia dice, sacuda al que tú lo es la Biblia que dice que cuando el vaso de barro se quebró en las manos del alfarero,
dice que el alfarero hizo uno mejor. Él nunca hubiese hecho uno mejor si no se quiebra. Entonces la fragilidad de ese vaso provoca una acción más poderosa de parte de Dios. Entonces hay poder en nuestra fragilidad. Yo dije, hay poder en nuestra fragilidad. La Biblia dice que Pedro caminó en fe sobre las aguas. Uy, no me venga con el cuento de que eso no fue impresionante. Si ahora mismo usted y yo vamos a ese lado de ahí atrás y yo tiro una pelota y usted camina sobre las aguas, olvídese que usted va a ser mi copastor. No el pastor, mi copastor. Usted tiene un ascenso inmediato. Eso fue impresionante. La fe que tomó para que ese tipo caminara sobre las aguas fue impresionante. Mientras todo el mundo estaba en el yate, todo el mundo, Pedro, wow. Aquello fue impresionante. Pero de repente su humanidad lo tomó. Y el tipo se empezó a debilitar en la fe y comenzó a temer. Y yo sé que algunos de ustedes no lo quieren aceptar, pero muchos de ustedes llegaron con más temor que fe. Están amedrentados por la situación, asustados por el diagnóstico, temerosos de lo que pueda pasar. Y ustedes piensan que porque están en ese estado el Señor no los va a escuchar. Pues yo te vengo a decir, eso no es cierto. Él sigue siendo tu Dios. Él sigue siendo tu Rey. De repente se debilita y comienza a hundirse. Y el Señor le puso un pie y le dijo, para abajo, sin vergüenza. No, el Señor lo levanta. Y él dudó porque el Señor lo corrigió. Y le dijo, dudaste. Ese fue el problema. Pero cuando estabas en duda, yo te rescaté. Yo te salvé, yo te levanté. Hoy yo he venido a decirle a alguien que aunque estés en duda, que aunque estés en temor, que aunque estés alejado, el Señor está trabajando en tu familia, en tu negocio, en tu vida. Él no te ha abandonado, Él no te va a dejar atrás. Él sigue pendiente de sus hijos. Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí o yo. El hijo pródigo recibió más después de entollarlo todo que antes de entollarla. Léelo. Jonás encuentra su verdadero propósito a través de la porquería. No, Dios no solamente es Dios de los perfectos. Él es Dios de los imperfectos. Y la mente del evangélico está tan contaminada de esa falsa perfección que somos intolerantes e implacables de cualquier error que cualquier persona cometa. O es más, ni siquiera un error que muestre un poquito de debilidad es más que suficiente para que lo odiemos. Ustedes no me van a creer lo que yo les voy a decir. Pero cuando nosotros comenzamos a atravesar por un valle, la pastora María parte y mi familia comienza a atravesar por un valle profundo. A mí se me volteó un montón de gente. Y yo decía, ¿pero por qué? Y se inventaron calumnias y hablaron mentiras y babosada y media. ¿Por qué? Porque yo no era el hombre empoderado. Hasta los discípulos de Jesús lo abandonaron en el Getsemaní. Y él le decía, guys, come on, man, I need you. Y decía que yo tenga estrella. Porque la gente es implacable cuando te ve débil.
Es implacable. Porque tenemos una idea de que el que le sirve a Dios debe estar como Leonardo DiCaprio frente al Titán. Y se nos olvida que el Titanic se hundió. No, en este reino no todo es color de rosa. En este reino no todo te va a salir bien. En este reino no todo va a ser alábale que se te trepa raba cachaba cababá. En este reino no funcionan las cosas así. Y es por eso que Dios ha provisto un vehículo mejor que tu conducta para bendecirte, y se llama el favor divino. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7. Léelo si te atreves. Dice, nada más y nada menos que Pablo, el hombre que hasta el infierno lo conocía. Los demonios decían, a Pablo yo lo conozco, papá. Ese es un sicario. Ese de los zetas del cielo. Y para que la grandeza de las revelaciones, porque el tipo tiene unas revelaciones brutales, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, no de Jehová. Digan Satanás, porque mucha gente dice que fue Dios. No, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, y Él me ha dicho, y Él me ha dicho, bástate mi gracia.
triunfo está en mi gracia. ¿Y cómo tú obtienes gracia? Cuando estás sin fuerza, cuando no tienes cómo defenderte. Lo que el Señor le estaba diciendo es: tú me estás pidiendo a mí, pero cada día que pasa, cada vez que el enemigo te da una galleta, yo me hago más poderoso en ti. Te lo voy a probar. Mira donde Pablo lo afirma. Dice esto. Dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, versículo 9, porque mi poder, diga mi poder, se perfecciona, o sea, crece, se incrementa o alcanza su máximo potencial en la en la debilidad. Entonces, cuando tú ves a alguien débil tambaleándose, medio guañengao, en los términos espirituales, ese puede estar mucho más poderoso que el que dice: oh, esto dice Jehová, shut up. Pero ¿a quién nosotros consideramos más fuerte? Al que está más derechito, ¿sí o no? Tú sabes, en la tormenta vemos a Jesús hacer dos cosas. Una, echarse una siesta, y otra, pararse y reprender los vientos. Ustedes saben lo que nosotros creemos que es poder: reprender los vientos. Pero ustedes saben lo que es poder dormir en la tormenta. ¿Usted sabe lo que Jesús estaba diciendo en la tormenta? Esto no se va a hundir. ¿Por qué? Porque yo voy aquí. Yo iba viajando en un avión y se me sentó una señora. Tenía que ser sobrina directa del Papa. La señora tenía un cuadro de una virgen, pero un cuadro que se lo llevaba sabrá Dios a quién, y lo tenía por aquí. Y de repente comienza a sacudirse ese avión. Pues yo le estoy hablando a ustedes como que el gadareno era el piloto. Y de repente el avión se está sacudiendo y la señora se está desesperando y aprieta el cuadro y comienza. Ustedes saben que los primeros raperos fueron los católicos. Cuando yo era, mi hermana está aquí, cuando nosotros éramos muchachos, ¿te acuerdas cuando se murió una gente que buscaban dos doñas que oraban? Ustedes saben que cuando se mueren los católicos te tienen que sacar del purgatorio. Y para sacarte del purgatorio hay que hacerte 9 días de rezo. Y en esos 9 días de rezo buscaban dos sicarias, dos doñas, que eran las oradoras más heavy de la historia. Eran literalmente como Tupac and Biggie, pero católicas. ¿Cómo se llamó? Rezadora, eso mismo, ¿tú te acuerdas? Entonces una era larga y flaca con unos lentes, y otra era una doñita chiquitita y gordita. Y se sentaba una en un lado y otra, y arrancaban el rezo. Y ella comenzaba: y de repente le hacía a la otra de que, y la otra dice: ay, que namaturra, cabacatacaburre, que en punchinguas, gorigorete, lintintín, sacalacala. Y yo decía: mierda. ¿Tú te acuerdas? Y se relevaban la una a la otra. Y la otra decía: ay, ¿qué es eso? Entonces todo el mundo estaba high porque echaban de que incienso. Y todo el mundo estaba como en droga. Era como era una disco. Mira lo que pasa. Estaban las dos doñas rapeando, el humo y las luces de los candelabros. Yo decía: Madonna se va a aparecer por aquí en cualquier momento. Entonces tú decías: oh my God. Y tú te ibas emocionando. Y la otra decía: oh. Yo ni sé por qué yo ando por ahí.
Eso eran 9 días. Yo no sé por qué me metí por ahí, pero eran 9 días de rezo para sacarte del purgatorio. Como que por la cantidad de esa cuestión iban a salir la gente. Vamos a salirnos de ahí, porque yo estoy viendo mucha gente diciendo: ¿en qué escuela bíblica fue esta bestia? Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a irnos al opuesto. Entonces, cuando tú estás fuerte, el poder no reposa tanto como reposa cuando estás débil. Entonces hay poder en la fragilidad. ¿Entiende esto? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas y en necesidades, en persecuciones y en angustia, porque cuando soy débil, cuando soy frágil, cuando soy endeble, entonces es que soy fuerte. Pero ¿a quiénes llamamos nosotros fuertes? A los empoderados. ¿Sabe cuál fue la mayor victoria de Jesús? La cruz. Y la gente lo vio débil en la cruz. Pero dice que en esa cruz Él derrotó al mismo diablo. Pero ¿cuándo creían que Jesús estaba fuerte? Cuando echaba fuera demonios. Fuera Satanás. Uy, qué tipo más poderoso. Qué autoridad, decían los fariseos, los saduceos y todos los feos. Decían, qué autoridad. Porque nosotros hemos aprendido a juzgar la fortaleza por la humanidad. Mientras menos haya de ti y más haya de Dios, más poder tendrás. La gente nos ve a los hombres de Dios y piensa que porque tenemos un defecto, tenemos otro defecto, estamos mal. Pues tú también los tienes. Tú también los tienes. Nosotros seguimos siendo vasos de barro. Seguimos siendo frágiles. La diferencia es que tenemos un tesoro dentro. Llevamos una unción. Cargamos una gloria. Pero eso no es gloria nuestra, es de Él. Es como la gente cuando ve los dones de uno. Los dones no son míos, son prestados. Los talentos son prestados. Y la gente siempre diciendo: ¡qué hombre! ¡Qué hombre ni qué hombre! El Señor usó un burro. La razón por la cual el Señor nos deja como vasos de barro es para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Voy a terminar con esto. Entonces, si el Señor vino y alimentó a Elías cuando Elías estaba en su peor momento, si el Señor vino y envió sus ángeles a levantarle, fortalecerle y guardarle en un momento donde él ni siquiera quería vivir, mucho menos orar o creer por un milagro, si no lo hizo por la conducta o la fe de Elías, ¿por qué lo hizo entonces? Y yo te lo voy a decir. Él lo hizo por 3 cosas. Número 1, su favor. Que no se te olvide ni por un momento que tus errores no cambian a Dios. Él sigue siendo misericordioso. Ay, ¿qué quiere decir eso, pastor? ¿Que vamos a cometer errores? Absolutamente no. Volvemos a lo mismo.
siempre tomamos todo mensaje y toda doctrina y la queremos dirigir a nosotros. Yo no te estoy hablando de tu error, yo te estoy hablando de tu Dios. Que no se te olvide su favor. Que nunca se te vaya de la mente que aunque tú la riegues, porque la riegas, Él sigue siendo bueno. En Romanos 14:4 dice: ¿quién eres tú para andar criticando a los siervos de otro? Esté de pie o esté caído, no es tuyo, sigue siendo de su dueño. ¿Y tú sabes cuál es el problema de la gente? Que tú no entiendes que el hermano al cual tú criticas no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Y le sigue perteneciendo a Dios, esté caído o esté de pie. El hijo pródigo estaba en la posilga de los cerdos y dijo: en la casa de mi padre. Porque hasta donde yo entiendo, el padre nunca le envió una carta y le dijo: ya no eres mi hijo. Él seguía siendo su padre en la posilga de los cerdos, como fue su padre en el palacio. Y se lo demostró cuando él volvió. Le dije: mi hijo. Dijo él: mi hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Siempre fue su hijo. Siempre fue su hijo. Si tú puedes criticar a mis hijos, pero a mí me vale 3 pepinos. Siguen siendo mis hijos. Siguen estando bajo mi favor. Y yo soy un papá, pero malo. Más malo que una peste a sobaco. Y de todas maneras, el que me le pone un dedo, un hijo mío, se la tiene que ver conmigo. Ahí está mi varón mayor. Siempre le he dicho, él creció en la iglesia. Yo le digo: óyeme bien, hijo mío, nunca le prestes atención a la balsa de loco con la que a mí me ha tocado a trabajar. ¿Quiénes son? Mírate, tú. Ustedes saben que mucha gente en las iglesias piensan que los hijos de los pastores no tienen derecho. Las iglesias religiosas siempre critican a los hijos de los pastores. ¿Y sabe lo que le dicen? La babosada que le dicen: usted es hijo del pastor, usted tiene que... ¿Qué le importa? Él es tan bruto y tan loco como los tuyos. Déjalo que sea muchacho y se coma los mocos. ¿Qué pasa? Esos son muchachos. El primer carro que yo le compré a Rudy, le compré un 1.8 Jetta GTI Turbo rojo. Le teñimos los vidrios. We drop it. Le pusimos. Como mi papá nunca me compró ni una batidora, yo le compré ese tipo ese carro y estábamos gozando y le pusimos aro y le pusimos esto y le pusimos música. Un día le digo a Rudy: Rudy, déjame gozarlo. Me dice: está bien, papi. Y en la Pembroke Road hay una doña. Ustedes saben que hay una ley en Florida que mientras más viejo usted se hace, más grande se hace el carro. Y tú vas adquiriendo el derecho de no tener que mirar ni para los lados ni para atrás cuando entras en edad. Pasado los 75 años, usted puede chocar a quien usted quiera. Había una doña que es en la iglesia y yo le paso. Y ese carro tenía una placa que se llama Cardia, que fue el primer grupo de alabanza que tuvimos con mi hijo Ru. Y esa señora vio eso el sábado y el domingo pidió una audiencia conmigo. Ella entra y me dice: mire, pastor, yo le voy a decir a usted una cosa. Yo llevo muchos años sirviéndole al Señor. Yo imaginé que ya desde Noé ella era de la que entró al arca.
Y me dijo, y una cosa que yo he aprendido es que los hijos de los ministros deben reflejar. Y dije, se murió de un ataque. La pureza ministerial. Y decía, doña, dígame qué pasó. Ayer yo venía saliendo de Century Village. Allí vive una amiga mía. Fuimos a la escuela juntas en el 1463. Esa señora iba a ver Jurassic Park y veía todos los animalitos con los cuales ella jugaba en el patio. Entonces, ella me dijo, y me pasó su hijo Rudy con la placa que dice Cardia. ¡Volado! Y ahí me di cuenta que era yo. No respetó las luces, no respetó el tráfico, no respetó nada, es un irrespetuoso. ¿Sabes lo que yo le dije? Eso es lo que yo pienso. Ay, yo me iba a tirar esa vieja de enemiga ahora. Tenía cara de mafiosa. Sabía yo si era sobrina de Escobar o algo así, esa señora. Yo dije, mire, yo le voy a decirte una cosa. Ese tipo va a ver quién soy yo. Me dijo, así me gusta. Hasta que me moría de la risa. Yo llegué donde Rudy le dije, toma tu carro y déjame decirte, hay una doña que te anda buscando para este guiso. Ten cuidado. Pero ese es mi hijo, no tu hijo. Ese es mi hijo, no el tuyo. A mí se me recontraimporta lo que tú pienses de él. A mí me importa. Yo no me meto con los tuyos. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Una vez me dijo Joe Rosa, quiero que sepas cuál va a ser el problema más grande cuando entres a pastorear. Yo dije, ¿cuál? Yo estoy diciendo, el diablo, el mundo, Donald Trump. ¿Qué es lo que hay? Me dice, la escuela de los niños. ¿What? Me dijo, ahí se arman las broncas más bravas. Y después me di cuenta que era verdad. Todos los papás creen que sus hijos son angelitos, son demonios. Y al principio de la iglesia, cuando yo tenía tiempo, yo me metí en esos líos. Y yo entraba y decía, ¿qué es lo que pasa? Y decía, pastor, este niño mordiendo a todos los niños. Y la mamá dice, nunca, ese niño no muerde a nadie. Cuando la mamá se volteaba, el niño hacía, ¡ah! Era un vampiro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Todo el mundo mira el hijo del otro como el problema. Para que los tuyos sí que son lindos. Eso es lo más lindo que hay. Eso es lo más lindo que hay. Para ti. Nunca se te olvide que tú le perteneces al Señor. Romanos 14:8 dice, si vivimos para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Vivo y de pie, muerto y acostado en la tierra, seguimos siendo de Él. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de sus siervos. Y cuando Él se le aparece a Elías, Él no se le aparece a Elías y lo alimenta porque Elías lo hizo bien. Él se le aparece a Elías simple y llanamente porque Elías seguía siendo de él. Si José estaba en la cárcel, pero seguía perteneciéndole a Dios. Sadrach, Mesach y Abed-Negro estaban en el horno de fuego, pero seguían perteneciéndole a Dios. Daniel estaba en el foso de los leones, pero seguía perteneciéndole a Dios. El hijo pródigo estaba en la pocilga, pero seguía perteneciéndole a Dios. El profeta estaba en la cisterna, pero seguía siendo de Dios.
Moisés estaba en el desierto, pero seguía siendo de Dios. Porque nada cambia a Dios. Tus circunstancias pueden cambiar. Hasta tu conducta puede cambiar en un momento. Tu fe puede flaquear, pero Dios sigue siendo el mismo. La segunda cosa por la cual el Señor apareció y alimentó a Elías en el momento donde Elías creía que era su final, era porque Dios tenía un plan. Y el plan de Dios era que Elías continuara. Yo quiero que tú sepas una cosa. Tú puedes haber amanecido con el pie izquierdo. Todo te puede haber salido mal en esta semana. Las cosas pueden haber cambiado un montón. Pero ¿sabes algo? Dios sigue teniendo un plan para contigo. En el libro de Hechos 19:21, de repente Pablo recibe una revelación. Y es que Dios quería que él fuera a Roma. En Hechos 23:11 se arma un lío y casi matan a Pablo. Y el Señor se le aparece a Pablo y le dice: ánimo, porque necesito que vayas a Roma. Cuando Pablo se encamina a Roma, viene un huracán llamado Euroclidón. Y en el 27:22 Pablo se está hundiendo la barca y le dice a la gente: hey, tengan buen ánimo. Y la gente dice: pues este tipo está tostado. ¿Cómo que tenemos buen ánimo? Dice: tengan ánimo, porque el Señor se me apareció y me acordó que yo tengo que llegar a Roma. O sea que aunque esta barca se llene de agua, si el Señor tiene que mandarnos una ballena que nos lleve allá, nos va a llevar allá. ¿Y sabes cómo termina Pablo? En Hechos 28, así termina el libro de Hechos. Dice: y Pablo vivió en Roma predicando abiertamente y sin que nadie lo pusiera. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios tiene un plan para tu vida, ni siquiera tú lo puedes estropear. Y termino con esto. La tercera razón por la cual el Señor pasó y alimentó a Elías en un momento donde Elías parecía que no iba a llegar a ningún sitio, era por la intención de Dios. ¿Cuál era la intención de Dios? La intención de Dios era arrancarle la cabeza a Jezabel. Y había una sola persona que tenía la unción para hacerlo y para pasarla, y era Elías. Y cuando Elías se ve en una cueva, el Señor le dice: mira, no te preocupes, tú todavía no te vas. Oye, tienes que ungirme a Eliseo, tienes que ungirme a Jehú y tienes que ungirme a fulano por rey, porque esta trilogía va a acabar con el imperio de Jezabel. Señor, pero que no te preocupes, que nadie te va a poner un dedo. ¿Tú quieres que yo me devuelva? Devuélvete, que no te van a tocar, chico. Porque hasta que usted no termine con mi propósito, nadie le puede poner un dedo encima. ¿Cuál es el mensaje detrás de todo lo que yo he dicho? El mensaje es muy simple. No es que tú le pidas al Señor: hazme más débil, quiébrame, desguabíname, esbiélame. No, Dios nunca habló de que oráramos por eso. Eso va a venir solito. Ustedes se dan cuenta. Yo no sé por qué la gente critica a la gente próspera. Porque el que prospera tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que hacer negocio, tiene que hacer buenas decisiones, tiene que saber ahorrar, tiene que saber de negocio, tiene que hacer un 20,000 cosas, tiene que eximirse de un montón de cosas.
¿Sí o no? Pero para ser pobre nada más hay que mirar Netflix. Eso es todo. Usted se pasa el día entero viendo La Casa de Papel y la pobreza le llega a la puerta. ¿Lo quieres probar? Arranca mañana y no vaya al trabajo y quédate viendo La Casa de Papel, que te van a mandar un papel del trabajo. Tú no tienes que orar porque las cosas vayan mal, porque haya debilidad, porque haya problemas, porque eso viene solo. Lo que sí tú tienes que hacer es entender que tú no puedes juzgar tu esperanza por los hechos que te acontecen. Tú no puedes basar tu destino en las cosas que están aconteciendo en tu vida, porque muchas veces lo que tú crees que vino a destruirte, lo único que va a hacer es promoverte. A mí me hubiera gustado que alguien dijera amén, pero con fuerza. Entonces, cuando tengas fe, dale con fe. Pero cuando no la tengas, confía en Él. Confía. Mientras pasa un año, cada año que pasa yo veo menos a este individuo, a mi hijo. Cada año que pasa, él va adquiriendo su independencia. Yo sigo trabajando en el ministerio. Y esa es la vida. Cuando chiquito lo veía demasiado. Fue creciendo, 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 creciendo. Todo fue avanzando y nos veíamos menos. Y hoy hay veces que pasamos un par de días y no nos vemos. Con todo y que él trabaja aquí en la oficina y trabaja en la casa, pero él tiene su carrera y tiene su arte y tiene un montón de cosas. Pero él puede estar en su habitación, yo puedo estar en la mía, y él sigue estando bajo mi favor, bajo mi amor y bajo mi protección. Cuando estamos cerca, cuando estamos lejos, cuando hablamos y cuando no hablamos, cuando nos vemos o cuando no. Gentle light
guides me gently into dreams through the haze, soft and bright, luminous far.